Bueno, bueno. Y cambiando de tema, cambiando de asunto, hoy nos trae un libro, Vicente, acerca de reptiles que está recién sacado del horno. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de que nos ha llegado a tiempo, porque... Puede ser de los primeros que los tengan en España, ¿no? Sí, creo que empieza a estar a la venta un día de estos, es decir, que aquí damos una primicia en la televisión. Reptiles de España es el título. Sí, sí, Reptiles de España, y es muy interesante porque España es uno de los países europeos que más reptiles tiene, es decir, los preciamos en que en España tenemos reptiles en abundancia comparado con el resto de Europa. Por lo tanto, también tenemos que cuidarlos. Y este libro es muy interesante, es una editorial, se llama Editorial Canseco, Canseco Editores, que cuida mucho este tipo de libros, este tipo de ediciones. Y vamos a ver lo que... Lacértidos. Sí, sí, lacértidos, que son las lagartijas. Vamos a ver un poco, que me interesa el tema este. El dibujo. Que los dibujos... es un libro muy completo porque viene todo, viene desde los tipos de reptiles que hay, la ubicación donde están situados, como vemos en zonas, en Canarias. Sí, una zona tan pequeñita como puede ser o La Gomera o La Palma, entonces vemos que están muy bien situados. Y sobre todo los dibujos, porque a veces un dibujo a la hora de identificar o de tratar de mostrar una especie, un reptil, los dibujos nos ofrecen incluso mejores garantías que la fotografía. Más detalles. Porque podemos, en un dibujo, podemos resaltar lo que nosotros queremos que destaque de esta foto. En este caso, en la pupila, vemos la forma de la pupila, que en una fotografía sería difícil de apreciar, porque los colores son muy homogéneos, muy uniformes. Entonces, es una editorial muy interesante, Editorial Canseco, más de 500 páginas de reptiles, y lo interesante de este libro, porque de reptiles de España hay unos cuantos ya editados, pero este es muy novedoso porque se ha producido un cambio en la nomenclatura, en la clasificación de los reptiles, hace muy poquito en España, e incluso reptiles que antes estaban clasificados de una manera, por ejemplo el lagarto celado, que es el lagarto más grande que tenemos aquí en España, pues antes el nombre científico, de esos que te gustan a ti tanto, los nombres científicos, son tan raros. Se llamaba Lacerta lépida o algo así, el nombre científico, y ahora se le llama timón. Es decir, timón al más grande que hay en España. Al lagarto celado. ¿Que será como un cocodrilo? No, no tanto, es medio metro si contamos de la punta de la cola al hocico. Pero que lo interesante es que este libro recoge la última nomenclatura que hay y la última clasificación que hay de reptiles en España, con lo cual está totalmente actualizado. Se introduce también en este libro especies que se consideran que se han introducido en España, pero hace mucho ya y se han adaptado a nuestro medio. Entonces son más de 500 páginas completas de información, con dibujos muy interesantes y muy claritos para identificar, mapas de distribución, el estatus de conservación de los reptiles en España e incluso los problemas, que es muy interesante que en un libro de este tipo no se limite solamente a una descripción o identificación de especies, sino que también aborda los problemas, por qué están desapareciendo reptiles o están en regresión en algunos sitios. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, sobre todo la destrucción del hábitat es imprescindible. Por la contaminación. Por la contaminación, urbanizaciones, productos químicos, que hemos hablado de ellos, el exceso de productos químicos para matar insectos también mata a los reptiles, también el cambio climático les hace desplazarse, aborda muchos temas y la verdad es que es un libro muy interesante, muy ameno y sobre todo la novedad es que bueno, se va a empezar a vender ahora y lo presentamos aquí en la 8. Pues eso está bien, nosotros aquí con las primicias. Reptiles de España, que también contará con reptiles los más comunes aquí en la provincia de Ávila. ¿Cuáles pueden ser los más comunes aquí en Ávila? Sí, bueno, aquí los que más abundan son las lagartijas y hay bastantes... quiero hacer un llamamiento también porque me ha llamado mucho la atención, sobre todo en rutas que hemos hecho o en pueblos que hemos visitado, del odio que se tiene a las culebras. Es decir, la gente, muchas veces hablamos de la sabiduría popular, pero otras veces... no es tan sabia las tradiciones de algunos pueblos, porque es ver una culebra y matarla. Entonces, bueno, en primer lugar, hacer un llamamiento. Yo eso no lo había escuchado nunca. Sí, que, por aquí, sí, por aquí sí, hay sí. mucha no hay tradición de matar culebras. No hay muchos, pero normalmente los ofidios, culebras, pues se las tiene bastante odio
por tradición, yo lo sé, por creencias. Entonces, en algunos sitios ves una culebra y lo primero que van es a tirarle una piedra o a matarla. En primer lugar, advertir que están protegidas por la ley, que todos los reptiles ofidios están protegidos, es decir, no se les puede matar. Y en segundo lugar, que son beneficiosos, es decir, consumen una cantidad de insectos y de ratones y de animales perjudiciales tremendo. Es decir, entonces, bueno, yo puedo entender que una víbora a lo mejor te dé un poco miedo y la mates, a pesar de que no debe hacerse. Pero bueno, una culebra que sabemos que es beneficiosa totalmente, que no te va a morder una culebra, hombre. Si claro, la estás tirando de la cola o la agarras, pues a lo mejor se defiende y te muerde, pero vamos, normalmente no son venenosas, salvo un par de víboras que tenemos aquí en la provincia, pero no es fácil encontrarnos con ella. Entonces, pues yo prefiero no encontrármela. No, evidentemente que no. Y luego lo que sí que llama mucho la atención también es la adaptación de los reptiles al medio. Es decir, estamos viendo en los medios de comunicación incluso cocodrilos que han aparecido en algunos lugares de España. En urbanizaciones. En urbanizaciones. Entonces, bueno, la creencia esa de que, por ejemplo, un cocodrilo que procede de climas tropicales o exóticos no se va a adaptar a nuestro medio, se va a morir, estamos viendo que no. Y el ejemplo más claro lo tenemos en el lagarto de Sonsoles, por ejemplo. ¿En el lagarto de Sonsoles? Que, sí, no sé si conoces la tradición. Bueno, pues no. Es un caimán, la ermita de Sonsoles, ¿sí? Que tenemos aquí muy cerquita de Ávila. Pues hay un cuadro que relata pues la muerte de un cocodrilo. Ah, bueno, sí, es verdad, lo he visto cuando he entrado en Sonsoles. Evidentemente, si ese cocodrilo existió... Pero me pareció una serpiente. No, es un cocodrilo. Pues hace poco hubo un programa en televisión que mencionaba muchos casos de este tipo que se daban en España. Entonces esto demuestra la adaptabilidad de especies que teóricamente no pueden adaptarse al medio, que sí que lo hacen. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con las mascotas. Si mucha gente o alguna gente coge un cocodrilo como mascota o un caimán que se trae de por ahí y luego empieza a crecer y le suelta en un pantano, eso es lo más peligroso que se puede hacer. Es decir, ¿Y la historia esa de Sonsoles, de dónde venía el cocodrilo? Bueno, no se sabe exactamente de dónde puede venir. Probablemente pues, en esa época pues, lo trajera algún explorador de América. De América, sí, claro. Exactamente. La mayoría de esos cocodrilos que se relatan en tiempos pasados, hace unos cuantos cientos de años, puede ser que los trajeran los conquistadores. Hoy día, por desgracia, no son los conquistadores, son especies introducidas muchas veces ilegalmente. Sí. Y es una de las cosas más peligrosas que se puede hacer. Meter una especie ajena al medio en él, pues puede destrozar por completo el hábitat. De hecho, se han dado muchos casos. Por ejemplo, uno de los más brutales, así entre comillas, pues podemos mencionar el conejo en Australia, que no existían los conejos y se soltaron allí y empezaron a comerse prados, y tuvieron que inventar, entre comillas, la enfermedad de la mixomatosis para que murieran los conejos porque no había manera de acabar con ellos. Entonces, se dan muchos casos de especies introducidas, también algún llamamiento a algunos pescadores también, porque si sueltan especies, por ejemplo, exóticas, como puede ser el siluro o puede ser el percasol, por pues, algunos de nuestros riachuelos, en algunos de nuestros ríos, o por ejemplo el cangrejo de las marismas que le suelten. Entonces puede destrozar un hábitat por completo. Entonces, aprovechando este libro, aprovechando los reptiles, hacemos un llamamiento, bueno, a las especies exóticas, que procuremos no introducirlas en hábitat. Lo primero, que está prohibido, y lo segundo es que el daño que se puede hacer a la naturaleza